Tengan todos muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana de domingo. Hermanos, es hermoso estar cantándole a nuestro Señor. Quisiéramos alabarle por siempre y eso es lo que haremos un día. Hermanos, les invito en esta mañana a abrir sus Biblias. Estaremos en ya el capítulo 5 de nuestra primera carta del apóstol Juan. Hermano mío, los versículos son del 1 al 5 en esta mañana. El título de este mensaje se llama Nacido de Dios para vencer al mundo. Dice así la palabra de Dios, que es inspirada, inerrante, infalible, autoritativa y toda suficiente. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos gracias, Señor mío. Nuestro corazón debe rebosar de agradecimiento porque tenemos el privilegio, Señor, de poder venir en tu día, Señor. En el día que tú has escogido para tener comunión con tu pueblo a través de tu bendita palabra, a través, Señor, de las alabanzas que exaltan tu nombre, a través, Señor, de esos delicados pastos que son para nosotros la enseñanza de tu verdad. Señor mío, que podamos vivir de acuerdo a lo que tú has mandado, que podamos, Señor, concédenos un corazón lleno de amor por ti que nos mueva a obedecer tus mandamientos, Señor, y que podamos vencer el mundo, vivir, Señor mío, en este mundo, Padre, victoriosos en ti, como tú has mandado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te pedimos por el poder de tu Espíritu Santo que produzcas esto en nosotros. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Entramos ya de lleno en la recta final de esta primera carta del apóstol Juan. Estamos en el capítulo 5. Y en esta mañana el tema que abordaremos, hermanos, es de alta relevancia para lo que vivimos todos los días. De alta relevancia, hermanos, para lo que está sucediendo a nuestro alrededor en este mundo en el que vivimos. En medio de las turbulentas aguas del mar de nuestra sociedad moderna, hermanos míos, donde abundan el caos, abunda la incertidumbre, la confusión y la perversidad. Sobre todo, hermanos míos, la perversidad. Debemos volver nuestros corazones a la eterna palabra de Dios en esta primera carta de Juan, que nos sirve como un verdadero faro guiándonos a través de la tormenta de nuestro tiempo. Es entre las sombras de la demencia a la que ha llegado el mundo de hoy que nos es necesario buscar la claridad de la cordura que ofrece la bendita revelación de la Escritura. Nos es absolutamente necesario mantenernos firmes en la lucidez, en la sensatez, en el buen entendimiento y discernir lo que es bueno de lo que es perverso. Discernir lo que es verdad de lo que es mentira. Los cristianos, hermanos míos, nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos llamados a ser la sal de la tierra que preserva de la corrupción. Estamos llamados a ser la luz del mundo que echa fuera las tinieblas. Estamos llamados a ser esa levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Estamos llamados, hermanos míos, como pueblo de Dios, a ser como aquellos hombres del rey David, los 200 principales de los hijos de Isaacar, que según nos dice Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, eran entendidos de los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Para ello, debemos comenzar, hermanos míos, examinando nuestra propia manera de vivir. Porque nos dice Juan que el que es nacido de Dios vence al mundo. El discípulo amado en esta su primera carta
nos está llevando en un viaje, en una travesía, para descubrir el poder transformador de la genuina fe en Jesucristo. Y les recuerdo, hermanos, que el título de nuestra serie es precisamente la prueba de la fe verdadera. Mientras vamos navegando por estos versículos, amados hermanos, el apóstol nos muestra cómo vencer al mundo se convierte en el sello distintivo de la fe auténtica e inquebrantable en aquel que ha verdaderamente nacido de Dios. Sí, hermano mío, sí, hermana mía, escuchó muy bien. La característica que distingue a aquel que ha nacido verdaderamente de Dios, aquello que define al que no solo profesa, sino tiene fe genuina en Jesucristo, es que vence al mundo. Vayamos entonces en esta mañana a nuestro texto, hermanos. Encontraremos aquí 5 características del que ha nacido de nuevo. 3 de esas 5 características las hemos estudiado ya en sermones anteriores, por lo que las atenderemos más brevemente en esta mañana y dedicaremos más tiempo en las últimas 2, tratando de ser un poco más exhaustivos en ellas. Veremos la fe en Jesucristo, punto número 1, el amor por Dios, punto número 2, el amor por los hermanos, punto número 3, son cosas que ya ha hablado Juan en su carta, y nos enfocaremos con mayor detenimiento en punto número 4, obediencia a la palabra de Dios, y punto número 5, victoria sobre el mundo. Comenzamos con el punto número 1 en esta mañana entonces, hermanos, fe en Jesucristo. Eso lo encontramos en el versículo 1, en la parte que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Hermanos míos, es así como se nace de Dios. Es así como se nace de nuevo. Se nace de nuevo por creer que Jesús es el Cristo. Y como dije, esto ya lo ha mencionado Juan antes en su carta. Ahora, el énfasis que está haciendo Juan con respecto a Jesús es decirnos que Él es el Cristo. Él es el Mesías, Él es el Salvador y no hay otro. Nadie puede ser salvo de ninguna otra manera si no es a través de Jesucristo. En primera de Juan, en esta carta, vemos en el capítulo 2, versículo 23, y recordamos lo que ya nos ha dicho Juan, y dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Tener al Padre, hermanos míos, es tener vida eterna. Tener al Padre, hermanos míos, es ser salvo. El que niega al Hijo no puede tener al Padre, porque el que niega al Hijo niega también al Padre. No se puede tener uno sin tener el otro. Es necesario tener fe en Jesucristo para entonces poder tener acceso al Padre. En esta carta, en el capítulo 3, en el versículo 23, también Juan nos dijo antes, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Vemos ahí que debemos creer en el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo no es simplemente escuchar Jesús y decir que creo en ese nombre. Cuando hablamos y cuando decimos en la Biblia el nombre de Jesucristo, estamos hablando de toda su persona, de toda su obra, de quién es Él, de su identidad. Estamos hablando de que Él es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo encarnado. En el capítulo 4, Juan, y en el versículo 2 nos ha dicho, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquel que confiesa, todo aquel que declara, todo aquel que cree y abre su boca y dice, Él es mi Salvador, Jesucristo es el Mesías, el único en el que puedo ser salvo. Ese es de Dios. En el versículo 15 también de este capítulo 4 y en el versículo 16 leemos lo siguiente, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hermanos míos, esto es lo que está haciendo Juan en esta frase. Quiere que sus lectores recuerden lo que se ha dicho antes y nos dice, esto es tener fe en Jesucristo.
Esto es nacer de nuevo. Esto es estar verdaderamente en Cristo. Adicionalmente, hermanos, hemos citado ya en anteriores sermones Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17, en donde los discípulos son interrogados por Jesús y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y después les dice: ¿quién dicen vosotros que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos míos, a este punto de la carta, todos los lectores de ella, los lectores originales y también nosotros que hemos estado versículo tras versículo estudiando lo que nos dejó el apóstol Pablo por inspiración divina, debemos tener claro una cosa: solo se puede ser salvo por la fe en Jesucristo. Y solo la genuina fe en Jesucristo nos puede dar ese nuevo nacimiento que es necesario para poder ver el reino de Dios. Punto número 2 en esta mañana: amor por Dios. Otro punto que ya también nos ha mencionado Juan antes. Dice: y todo aquel que ama al que engendró se refiere a Dios Padre. El Padre es quien engendró. El que engendró es Dios Padre. Amar al que engendró quiere decir, hermanos míos, amar a Dios. Estas evidencias, estas características son, hermanos míos, como unos eslabones de una cadena que van entrelazados los unos con los otros, de tal manera que la verdadera fe en el Señor Jesucristo se ve porque produce un verdadero amor por Dios. Estas características se pueden entender también como diferentes niveles que cada vez van siendo más profundos. Una cosa es abrir la boca y confesar: Él es el Señor. El siguiente paso, el siguiente nivel, lo que produce eso, la consecuencia de haber confesado a Jesús verdaderamente, es que ahora en nuestro corazón hay un genuino y verdadero amor por Dios. De tal manera que podemos decir y entender que amar a Dios es sinónimo, es lo mismo que decir: tengo fe en Jesucristo. No es posible decir tengo fe en Jesucristo y no vivir con un verdadero amor por Dios. Crecer en amor por Él es crecer en nuestro amor a Él. Solo podemos crecer en amor por Dios, hermanos, cuando crecemos en el conocimiento de Dios. Es imposible crecer en amor por Dios. De hecho, es imposible crecer en amor por alguien si no lo conocemos cada vez más. Y a veces pensamos humanamente que podemos amar a alguien, y sin embargo, cuando más lo conocemos, más razones nos da para amarlo un poco menos. Pero ese no es Dios. Porque mientras más conocemos a Dios, más vemos que aquello que nos parecía hermoso acerca de Él es de hecho mucho más hermoso de lo que pudiéramos haber imaginado. De tal forma que entre más profundamente conocemos su persona, más nuestro corazón se inunda por un verdadero amor por Él. Como dijo Martín Lutero: mi mente es cautiva de la palabra de Dios. Es decir, que su mente ha sido inundada y arrastrada por las perfecciones, por las virtudes eternas que uno encuentra en la palabra de Dios y que nos muestran quién es el Salvador Jesucristo, que nos muestran quién es Dios. Solo podemos conocer a Dios a través de la Escritura. Amar a Dios por sobre todas las cosas es la característica del cristiano. Dios es nuestro amor supremo, le damos a Él nuestra total devoción, le damos a Él nuestra total lealtad, todo nuestro corazón le pertenece. Dios es el centro de operaciones de nuestros afectos. Este amor, hermanos míos, no se limita a un área particular de la vida, sino que está en cada área de nuestro existir. Este amor, hermanos míos, es como el agua en la que se sumerge la esponja de nuestra voluntad, la esponja de nuestro corazón. Y esta agua no deja un solo espacio seco, sino que lo inunda todo por completo. Ese es el corazón del verdadero cristiano, ese es el corazón del verdadero creyente. Hay un incesante amor por Dios. Es una llama que nunca se apaga, es una llama que de hecho arde con más fuerza mientras más le conocemos. Hermanos míos, este es el amor por Dios
Y como he dicho, ya hemos tocado ese tema antes. Punto número 3, amor por los hermanos. De nuevo, esto es algo que Juan ya nos ha dicho, pero como buen maestro, el apóstol repite y repite para tocar diferentes aspectos del mismo tema y también para que recordemos constantemente cuáles son esos sellos distintivos o características de un verdadero creyente. Dice también en el versículo 1, la parte final y el principio del versículo 2, que todo aquel que ama al que engendró, dice, ama también al que ha sido engendrado por él, es decir, aquel que ha nacido de Dios. Y el inicio del versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Obviamente aquí, esto que dice al que ha sido engendrado o al que ha sido nacido de Dios, cuando dice los hijos de Dios, esto se refiere al amor por los hermanos. Y como dije, hablamos ya de esto precisamente el domingo pasado. Si usted no tuvo la oportunidad de estar aquí el domingo pasado, recuerde que puede escuchar los sermones en nuestro canal de YouTube, en donde están todos. Juan ha mencionado esto antes, hermanos, lo repite para recordarnos los versículos del domingo pasado, en el capítulo 4, versículos 20-21, que dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan menciona esto y se refiere a un aspecto en particular con respecto a ese amor de hermanos. Más específicamente se refiere al aspecto de la vida espiritual y en particular en este versículo quiere hacer Juan referencia a la santificación de los hermanos. Juan tiene una preocupación en el corazón y es que los hermanos pudieran estar viviendo creyendo que siguen al Señor, creyendo que aman al Señor, pero que no tienen un verdadero amor de preocupación y ocupación en la santificación de sus hermanos. ¿Y cómo sabemos esto? Lo sabemos porque más adelante, en este mismo capítulo 5, en el versículo 16, el apóstol es específico y escribe, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Ese pedirá significa orará. Le orará a Dios, le pedirá a Dios. Lo que vemos aquí es el deber de un hermano de estar orando por los otros hermanos. Y Juan nos recuerda esto. Juan quiere cerrar esta carta mostrando que la parte más importante que mostramos de amar al hermano es preocuparnos por su vida espiritual. No es la única, pero es la que es más trascendente. Es la que más importa a final de cuentas. La vida espiritual de mis hermanos, la santificación de otros creyentes que están en mi congregación, el hermano que tengo a la par, y de esto nos está haciendo Juan un recordatorio, que todo hermano debe ser no como Caín que mató a su hermano. Recuerde que dijo Caín cuando Dios habla y dijo, ¿dónde está tu hermano? Y dice él, ¿y yo qué sé? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? En otras palabras, dijo Caín, ¿acaso debo estar yo cuidando a mi hermano? La respuesta es sí, desde luego. Eso es lo que debías estar haciendo, cuidar a tu hermano. Entonces nos pide Juan, por inspiración de Dios, que nosotros debemos estar al cuidado de otros hermanos, preocupándonos por su vida espiritual, orando por ellos, acercándonos, animarlos a que estén caminando en santidad, creciendo en conformidad a Cristo. Y hermanos, esto es lo que nos dice el apóstol Juan con respecto a estar amando a los hermanos. Estos 3 puntos son un recordatorio, son, hermanos míos, un resumen de lo que ya se ha hablado antes, y ahora Juan pasa a hablarnos de 2 características más que va a poner encima de estas 3 características que son la base, y este es el punto número 4 en esta mañana. Obediencia a la palabra de Dios. En estos últimos 2 puntos, el 4 y el 5, pasaremos, por la gracia de Dios, el mayor tiempo de nuestra predicación. Mucha atención a esto, hermanos. Dice la palabra de Dios en la segunda parte del versículo 2. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y en el versículo 3 dice,
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esta, hermanos míos, es una contundente declaración que nos dice quién ha nacido de nuevo. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. Voy a repetir eso, porque aunque es muy claro, hermanos, necesitamos oírlo más. El que ama a Dios, el que verdaderamente tiene un corazón para el Señor, el que verdaderamente tiene amor por el que lo salvó, el que verdaderamente ama al Padre y ama al Hijo y ama al Espíritu Santo, el que tiene amor por Dios, guarda sus mandamientos. No vive como sea, no vive como a su mente le gustaría pensar que se debe vivir, no vive por ahí sin una ley que lo dirija, sino que hay mandamientos que el Señor ha dado, y el que ama a Dios obedece los mandamientos de Dios. Y es lo que significa la palabra guardar aquí, hermanos. Cuando vemos que guarda sus mandamientos, esto por supuesto no significa que los esconde, que los pone en un lugar donde nadie los vea. No, hermanos míos, guardar aquí significa obedecerlos. Guardar aquí significa practicarlos. No es solo leer los mandamientos, no es solo mirarlos, no es solo saber que existen mandamientos, no es solo saberlos, no es solo haberlos escuchado, ni siquiera es que ya los conozcamos, ni siquiera es, hermanos míos, que podamos explicar qué significa cada uno de los mandamientos de Dios. Significa ponerlos por obra. Significa que es un sello característico en nuestra vida. Significa, hermanos míos, que seguimos al pie de la letra lo que ha dicho. Que vamos en ese camino en donde los mandamientos son el salvaguarda, son esos muros de contención que no nos permiten ir ni a derecha ni a izquierda, sino que nos mantienen hacia adelante en el camino. Esos son los mandamientos de Dios. Este es el amor a Dios, nos dice Juan, que guardemos sus mandamientos. Este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Quisiera que usted note claramente lo que el versículo no dice. El versículo no dice, pues este es el amor a Dios, que tratemos de guardar sus mandamientos. No, eso no dice. El versículo no dice, pues este es el amor a Dios, que fuera bueno guardar sus mandamientos. No, no es lo que dice el versículo. El versículo no dice, pues este es el amor a Dios, que intentemos guardar sus mandamientos. No, no es lo que dice el versículo. El versículo no dice, pues este es el amor a Dios, que en el fondo de nuestro corazón nos gustaría guardar sus mandamientos. No, no es lo que dice el versículo. El versículo dice, este es el amor por Dios, este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, que obedecemos su palabra, que tenemos un corazón receptivo y abierto a escuchar lo que el Rey de Gloria dice para ponerlo por obra. Hermanos míos, no es que tratemos, no es que fuera bueno, no es que intentemos, no es que nos gustaría. Juan no escribió que cuando tengamos ganas guardemos los mandamientos, él no escribió que cuando tengamos tiempo, él no escribió que cuando estemos animados a guardarlos lo hagamos, o que cuando haya un chance, o que a ver si se puede. No, hermanos. Por eso dije que esta declaración es contundente. Algunos dirían, esto es un sablazo a la cabeza de muchos. Y las cabezas ruedan. El amor a Dios es que guardemos sus mandamientos. Este es el amor a Dios. Hermanos míos, Dios no es un psicólogo dándole consejería a un cliente. Dios es el Rey de Gloria dando mandamientos a sus siervos, órdenes para ser cumplidas. Y todo aquel que se rebela contra las órdenes de Dios, hermanos míos, no puede decirse su siervo. Es un rebelde, está en contra de Dios, está en rebeldía contra el Señor. El amor a Dios que ahora hay en el corazón de los creyentes, ese amor del cual ya nos ha hablado Juan anteriormente en su carta, es el motor que impulsa la voluntad de obedecer al Señor en lo que Él ha mandado. Por eso es que es imposible
sin un amor genuino por Dios, sin fe en Jesucristo, poder guardar los mandamientos de ningún modo. Es imposible, hermanos. Esto es algo que solo puede hacerse porque Dios lo produce en nosotros. De hecho, Romanos capítulo 8, versículo 7, dice que los que están en la carne no quieren obedecer a Dios, ni tampoco pueden. Es imposible. ¿Qué es lo que hace que un cristiano viva en obediencia a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace que un genuino y verdadero cristiano vaya en obediencia a la palabra de Dios para ponerla por obra? Esto nos dice y nos explica, hermanos, Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. De hecho, el pasaje completo en Ezequiel 36 nos habla de todo esto, pero voy a enfocarme en estos dos versículos. Dice Ezequiel, de nuevo, capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo. Esto es el nuevo nacimiento, hermanos. Esto es haber nacido de Dios. Esto es lo que produce tener fe en Jesucristo. Recordemos cómo Nicodemo una noche va donde Jesús escondido para que los otros fariseos no lo vean. Y va a hablar con Jesús. Porque él se da cuenta que a pesar de ser un maestro de la ley, uno de los más importantes maestros de Israel, hay un problema. Él nota un problema en sí mismo. Y cuando mira a Jesucristo, dice, este hombre tiene que venir de Dios. Y es exactamente lo que él le dice a Jesús. Maestro, le dice. Sabemos que has venido de Dios, porque si no vinieras de Dios, ¿quién podría hacer las cosas que tú haces? Jesús, antes de que Nicodemo preguntara cualquier cosa, le dice, te es necesario nacer de nuevo. Porque el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Jesús es claro y directo con Nicodemo y le dice, Nicodemo, no me importa si tú eres maestro de la ley, no me importa si tú eres importante entre tu pueblo, no me importa si tú has enseñado la ley y la has aprendido desde pequeño y te la sabes de memoria, no me importa que te aplaude el mundo, que te aplauda tu nación y que te respeten porque conoces la Torá, la Escritura o la palabra. Mientras no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo aquí miles de años antes Dios a través del profeta Ezequiel. El Señor promete una cosa y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón frío por Dios, ese corazón que no tiene ningún tipo de afecto ni sentimiento por Dios. Está muerto ese corazón. El Señor promete, yo quitaré ese corazón y os daré, os concederé, os regalaré. Esto es gratis. No hay nada que puedas hacer para obtenerlo. No es consigan ese nuevo corazón, no es esfuércese por tenerlo. Dice el Señor, yo os daré un corazón de carne, un corazón tierno para las cosas de Dios, un corazón que da respuesta a ese amor de Dios porque está vivo. Dice, y pondré de vosotros mi espíritu. Y leemos todo esto, hermanos, y decimos, amén, Señor. Precisamente cuando cantamos al Señor y vemos que por su gracia, por la muerte en la cruz, Jesucristo fue a llevar nuestros pecados a la cruz, murió y resucitó con poder al tercer día, decimos amén, Señor, por fe en Él, porque tú cumpliste la ley, porque tú llevaste mis pecados a la cruz, porque tú los clavaste en ella, ahora yo soy salvo. Pero el versículo no termina ahí. Hay más que dice el Señor y dice, atención, y haré, dice Dios. Esto es lo que Dios hará. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No solo el Señor promete darnos de pura gracia un corazón nuevo, un corazón vivo, sino que además dice, ese corazón que ahora yo he puesto en ustedes, yo haré que anden mis preceptos, que anden mi ley, que anden mis mandamientos, que ponga por obra lo que he mandado. Este es el poder de Dios después de otorgar gracia salvadora.
Este es, hermanos míos, el poder que tiene Dios para tomar un hombre pecador, para tomar una mujer pecadora, un hombre que quizá ha perdido su vida en toda clase de pecados y perversidades, y traerlo a Él y salvarlo y hacerlo nacer de nuevo, y ahora sostenerlo para que ande en obediencia a sus mandamientos. Dios, después de haber dado gracia salvadora, continúa su obra concediendo gracia santificadora. Es otro aspecto de la gracia. No es una gracia diferente de, sino que la gracia de Dios es un paquete con diferentes componentes. Y el componente inicial es que por la fe nos da esa gracia salvadora, para después continuar su obra dándonos gracia santificadora. Y nunca se recibe una sin recibir la otra. Porque van a la par, van de la mano, porque esas dos cosas son las que el Señor hace en medio de su pueblo. La obra de salvación, hermanos míos, puede ser entendida o puede describirse como la invasión que Dios hizo en nuestra vida, en la que Él ha destruido toda lealtad a los ídolos, y por su poder ha recreado nuestro ser de tal manera que sus mandamientos ya no están simplemente escritos en tablas de piedra, sino que son grabados por el dedo de Dios en fuego en las tablas de nuestro corazón. Si pudiéramos ver, hermanos míos, si tuviéramos ojos que pudieran detectar como con rayos X el corazón espiritual de un creyente, viéramos escritos los mandamientos de Dios con letras de fuego. Eso es lo que hace arder el corazón del cristiano y eso es lo que lo mantiene con vida. En nuestro corazón ahora el Señor ha escrito sus mandamientos. Y ese corazón ahora lucha, se esfuerza, trabaja en amor por Dios para honrarlo en obediencia a lo que Él ha mandado. La obediencia del cristiano nace de una voluntad motivada y fortalecida por un genuino amor por Dios. Hermanos, esto no se puede fingir. Algunos lo intentan, algunos desafían al Señor y dicen, aunque yo no soy cristiano, yo me porto bien. Mentira, eso es imposible. Y la palabra no miente. Una cosa es que de manera externa alguien pueda aparentar que es una buena persona. Pero basta con sentarnos un par de minutos y empezar a hablar de los mandamientos y preguntarle, ¿tú no has mentido? No, dice, ahí está, eres un mentiroso. Porque no es posible que no hayas mentido. Tú nunca has robado nada. Oh, yo eso nunca. Pero Dios te va a recordar. Y ese día que tomaste acá, ¿verdad? Ya te acordaste. Ok. Y así, hermanos, pudiéramos pasar por los 10 mandamientos y verán que todos han roto todos los mandamientos. Pero el cristiano ahora es diferente. No quiere decir que nunca rompemos un mandamiento. Lo que quiere decir que nuestro corazón tiene en el centro de su voluntad el honrar a Dios obedeciéndole. Y cuando fallamos, ¿por qué fallamos? El peso, hermanos míos, del haberle fallado a nuestro Salvador, al que amamos, no nos deja en paz. Y Juan nos ha dicho que en el capítulo 1 de esta carta, versículos 8 y 9, que el que dice que no tiene pecado, el tal es un mentiroso. Pero que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que aquel verdadero cristiano, aquel verdadero creyente, quiere honrar a su Señor en obediencia a sus mandamientos. Cuando falla le duele, y cuando falla no está bien, y cuando falla sabe que eso que ha hecho crea una especie de obstáculo en la comunión con su Señor, y lo que más desea es quitar eso de en medio. Y la manera de quitarlo es ir y postrarse al Señor, confesarle al Señor, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor mío, ayúdame, no soy digno de ser llamado tu hijo. Oh Padre, pero por los méritos de tu Hijo Jesucristo, hazme como uno de tus siervos. Señor, perdóname. Y Dios, que es bueno y misericordioso, Él es quien nos perdona los pecados y Él es el que nos limpia de toda maldad. Hermanos míos, sus mandamientos se refiere
a todo lo que ha revelado el Señor en su palabra, a todo el consejo de Dios, se refiere a todo lo que Cristo nos mandó en la Escritura. Y hermanos, no son sugerencias, no son opciones, no son propuestas a ser consideradas, no son leyes que necesitan discutirse para ser aprobadas, no son opiniones que Dios tiene acerca de las cosas, a ver si nos parecen buenas. Los mandamientos en la Biblia, hermanos, no son ideas obsoletas para una sociedad anticuada y pasada de moda. Los mandamientos en la Biblia son la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Quizá usted ha sido una de las personas que lo ha dicho, hermano, me declaro culpable. Yo lo he dicho en algún momento de mi vida. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Hermanos, hablamos así como si Dios jugara las adivinanzas con nosotros. Como que nos dijo, a ver, hay una voluntad que tengo para ti, a ver si la adivinas. No, hermanos míos, Dios no juega a las adivinanzas con nosotros. Él es claro y es directo y nos ha dejado todo lo que está escrito en su palabra para decirnos, esta es mi voluntad para tu vida. Y lo que nos está diciendo Juan aquí es, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que guardes sus mandamientos, que obedezcas sus mandamientos. La voluntad de Dios para nuestras vidas, para la vida de todo creyente, es nuestra santificación. Y esa santificación va a venir, hermanos, por obedecer su palabra. Su voluntad trasciende culturas, su voluntad trasciende sociedades, épocas, su voluntad y sus mandamientos se mantienen inconmovibles y eternos, porque esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. De hecho, Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, pero mis mandamientos, pero mis preceptos, pero mi ley, pero mi voluntad, nunca pasarán. Cada paso que damos, hermanos, en obediencia a Dios, nos acerca más y más al cumplimiento de su voluntad para nuestra vida. Y esa voluntad de Dios para nuestra vida, quiero ser muy claro y muy directo en esto, es la gloria de su Hijo Jesucristo, que siempre es buena para nosotros. Y nosotros vivimos buscando nuestra propia gloria. No importa cuánto intentemos cumplir los mandamientos, es imposible. Porque los mandamientos que Dios ha dado en su palabra para que nosotros andemos en ellos, nos dirigen a levantar gloria al nombre de Cristo. Y cuando se levanta gloria al nombre de Cristo, eso es bueno para nosotros. La obediencia a los mandamientos de Dios es la característica que distingue a aquellos que han entrado por la puerta estrecha y que andan en el camino angosto que nos dirige hacia la plenitud de la vida eterna que Dios nos ha dado de pura gracia. Obedecer esos mandamientos, hermanos, es verdaderamente imposible para el hombre natural. Jesús dijo en Juan capítulo 14, en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es probable que haya escuchado esto antes, pero ¿alguna vez ha escuchado en qué contexto se encuentra esto que dijo Jesús? Déjeme leérselo. De nuevo, Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús está hablando ya de que él tenía que partir, tenía que irse. Está hablando con sus discípulos y les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esto es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, dice Jesús, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él.
el contexto en que Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El contexto en el que Jesús está diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, es en el contexto, hermanos, de que Jesús habría de mandar en el día de Pentecostés al Espíritu Santo, que por la fe mora en nosotros. Lo que quiere decir es que la única manera de que nosotros podamos guardar sus mandamientos, porque verdaderamente le amamos, es en el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. Y cada vez que nosotros andamos en santidad, crecemos en conformidad a la palabra, crecemos en guardar sus mandamientos, no somos nosotros, es el Espíritu Santo operando en nosotros. Y es por eso que nosotros, hermanos míos, nos postramos y decimos, gloria sea tu nombre por siempre, Señor, porque nos has dado de tu Espíritu para poder honrarte, para poder amarte, para guardar tus mandamientos. Y dice una cosa más Jesús, ahí mismo en ese pasaje. En el versículo 27 dice lo siguiente, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. También quizá ha escuchado este versículo. Gloria a Dios que el Señor nos deja su paz. Gloria a Dios que el Señor nos dice, no la doy como la da este mundo. Es decir, no es algo temporal, no es algo pasajero, no es algo que un día vas a perder. Yo se las doy. ¿En qué contexto está hablando Jesús? En el mismo contexto, hermanos. En el contexto de obedecer sus mandamientos una vez que Él se haya ido. En el contexto de que Él mandaría al Espíritu Santo para operar en nosotros y vivir en obediencia a Él. ¿Y qué tiene que ver esto con que Jesús diga, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como la da este mundo? Dice, no se turben, ni tengan miedo. ¿Por qué dirá Jesús eso en el contexto de obedecer sus mandamientos? ¿Por qué Jesús está hablando así? ¿Cuál es el contexto de este versículo? Hermanos míos, lo que quiere decir aquí es que incluso si la obediencia a su palabra nos lleva a enfrentar dificultades y pruebas y persecuciones, obedecemos lo que el Señor ha mandado. Jesús está previniendo a los discípulos de querer salir corriendo y huyendo cuando ellos, tratando de ir en la voluntad de Dios, enfrentaran toda clase de persecución. Y entonces el Señor les dice, no tengan miedo, no se turben. Ustedes tendrán paz en medio de la aflicción, ustedes tendrán paz en medio de la persecución cuando anden en mis mandamientos. No decidan obedecer los mandamientos por aquello que les pueda resultar incómodo, por aquello que pueda ser un obstáculo, por aquello que pueda ser una aflicción o una persecución. Manténganse firmes mis mandamientos y en medio de toda aflicción tendrán la paz que yo os dejo, la paz que yo os doy. Es mejor estar en grandes aflicciones, hermanos míos, por causa de nuestra obediencia a Dios, por causa de andar en la rectitud y la justicia del Señor, por causa de obedecer su palabra, que tener una vida cómoda y sin aflicciones en desobediencia a Cristo. Hermanos, tenemos que aplicar esto a nuestro propio corazón y a nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos decidido y hemos tomado decisiones basadas en nuestra propia comodidad, en nuestra propia conveniencia? Porque el mundo se le va a decir, oye, ¿por qué haces eso? No te conviene. ¿A quién le importa si me conviene, si estoy en contra de mi Señor? Debo tomar mis decisiones basándome en mi obediencia a Cristo, en mi lealtad al Señor. Eso es lo que verdaderamente importa. Porque yo pudiera ganar el mundo, ¿y de qué sirve si pierdo mi alma? Hermanos, esto es lo que nos está diciendo Juan aquí. Y la pregunta para nosotros es, ¿está la voluntad de Dios grabada en tu corazón? ¿Estás con un profundo anhelo de honrar al Señor con tu obediencia porque le amas? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Tenemos que examinarnos y ver si lo que enciende y motiva nuestras acciones en el día a día, la dirección que hemos decidido tomar en nuestra vida, es porque queremos obedecer a Dios. Queremos honrarlo porque sabemos que obedecerlo y honrarlo es lo que es bueno. Y hermanos, el problema en nuestra cristiandad moderna, el problema en el cristianismo contemporáneo, es que cuando escuchamos obedecer mandamientos decimos, o muchos dicen, ¡ay, qué legalistas!
¿Legalistas por qué? Para empezar, ¿sabes qué es legalista? Legalismo, hermanos míos, ser legalista significa querer cumplir mandamientos que ni el Señor dejó, que ni están en la palabra de Dios, cumplir con rituales, cumplir con tradiciones de hombres que no están en la Escritura, y pensar que porque hacemos estas cosas estamos bien con Dios, y encima de eso, mirar a aquellos que no cumplen las mismas tradiciones y los mismos mandamientos y reglas humanas, y decir, mira, él es menos espiritual que yo. Y la imagen que nos da la Escritura acerca de un hombre legalista es aquel fariseo que llega al templo y dice, oh Señor, te doy gracias porque tú no me hiciste un pecador como este publicano. ¿Usted se imagina esa oración? Eso es ser legalista. Y pensar que porque hacemos eso podemos ganarnos la salvación de Dios, la bendición de Dios para nuestra vida. Y pensar que porque diezmo, que porque llego a la iglesia, que porque leo la Biblia, Dios me tiene que bendecir. Si yo me estoy portando bien, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios no me bendice? Eso es ser legalista. No es eso lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo que una vez que solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo hemos venido a la salvación, ahora en ese amor que le tenemos como respuesta a lo que hemos recibido de Él, queremos andar en sus mandamientos. Hay un corazón que quiere andar en sus mandamientos. Hermano mío, hermana mía, nunca se deje llevar por aquellas voces de la serpiente antigua que hay en muchos hoy que le digan, no tienes que cumplir los mandamientos, eso es ser legalista. Esa es la voz de la serpiente. Esa es la voz de la serpiente que estuvo en el jardín de Edén, que dijo, con que Dios ha dicho. Cuidado, hermanos. En amor cumplamos los mandamientos de Dios, esforcémonos en el poder del Espíritu Santo para honrarlo, vayamos a Él en arrepentimiento y fe, vayamos a Él a pedirle, Señor, produce esto en mí, si tu gracia ha sido tal que me ha salvado, Señor, dame también gracia santificadora y hazme como tu Hijo Jesucristo. Punto número 5 en esta mañana. Victoria sobre el mundo. Está en los versículos 4 y 5. Esta es una característica más. Y hermanos, esta característica está en la cúspide de la montaña respecto a las evidencias concretas del nuevo nacimiento. Evidencias concretas significa que podemos verlas claramente, que son evidentes, que son tangibles, que son manifiestas, que son reales. Hermanos míos, que no dejan lugar a dudas. Esa es una evidencia concreta. Y esta característica o esta evidencia concreta es victoria sobre el mundo. El que ha nacido de nuevo vence al mundo. Y quisiera que notemos acá, hermanos, la progresión. ¿Cómo va avanzando esto? Estas son las marcas del que ha nacido de Dios. Fe en Jesucristo, esa fue la número 1, que produce ¿qué cosa? Amor por Dios. Y ese amor por Dios va a la par de ¿qué? Amor por los hermanos, eso no se puede desconectar. Son los dos pies que mueven el mismo cuerpo, son las dos alas que hacen volar el mismo pájaro, son las dos cosas o ninguna. Esto va a hacer que nosotros andemos ¿en qué? En obediencia a la palabra de Dios. Y hemos llegado, como dije, a lo más alto y a la cima de la montaña. Victoria sobre el mundo. Dice el versículo 4, porque. Aquí está esa palabra, esa preposición que nos da una explicación o nos dice cómo es que las cosas son. Y dice, porque todo lo que es nacido de Dios, esto es, porque todo cristiano, porque todo verdadero creyente, porque todo aquel que por la fe en Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo tiene un nuevo corazón, el que ha sido verdaderamente lavado por la sangre del Cordero, el que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es lo que está diciendo Juan. Hermanos, Juan empieza a hablar y empieza a darnos toda esta serie de características que durante toda la carta nos está diciendo, explicando, mostrando.
de un verdadero creyente. Este es un verdadero creyente. El que no vive así no es creyente. Este es un verdadero cristiano. El que dice así pero no vive así no es creyente. Y llega a la cúspide y dice: la victoria está asegurada en aquellos que verdaderamente han nacido de Dios. Ellos son los que vencen al mundo, al mundo. Ellos son los que por la fe, nuestra fe en Jesucristo, vencen al mundo. Lo que es nacido de Dios es verdaderos cristianos, verdaderos creyentes. Y dice el texto que vence al mundo, lo hemos repetido ya varias veces. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, que vence al mundo significa que conquista al mundo, que prevalece sobre el mundo, que derriba el mundo, que domina el mundo, que refrena el mundo, que triunfa sobre el mundo, que le pone un alto al mundo. Eso significa el que vence al mundo aquí. Que vence al mundo tiene una implicación muy directa que no podemos pasar por alto. Y es que para que Juan nos diga que los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos vencen al mundo, quiere decir, hermanos míos, que hay una guerra entre el pueblo de Dios y el mundo. Y en esa guerra que hay, en esa batalla que hay, los vencedores somos nosotros. Y esa es la característica del verdadero cristiano, el verdadero nacido de Dios, que constantemente está batallando contra el mundo, que el mundo está guerreando contra él, pero que cada vez nosotros vencemos. Cada batalla que se presenta, nosotros la ganamos. Cada cosa que se levanta contra el ungido de Dios Jesucristo, que se levanta contra la iglesia, que se levanta contra el Señor, que se levanta contra la fe cristiana, nosotros vencemos. No, hermanos, nadie va a poder exterminar a los cristianos de este planeta. Muy por el contrario. La fe cristiana y los cristianos vencen al mundo. Cada día hay más cristianos. Y no importa lo que hagan, no importa las prohibiciones que se tengan contra la fe cristiana, no importa los ataques del mundo contra nuestra fe, contra nuestra iglesia, contra nuestro Señor. Desde que Jesucristo ascendió a los cielos y mandó a sus discípulos: vayan al mundo y prediquen el evangelio. ¿Sabe qué ha pasado desde entonces? Han habido más cristianos y más cristianos y más cristianos y más. Nunca menos. Nunca ha habido menos cristianos en este mundo desde que Jesucristo ascendió a los cielos y nos mandó a todas las naciones a predicar el evangelio. Siempre han habido más. ¿Qué explicación podemos dar a esto? Un ejército que avanza sin un general visible, sin armas humanas, hermanos, y se meten estos cristianos en todas partes. En los lugares en donde menos usted se pudiera imaginar, hay verdaderos creyentes alabando al Señor. Verdaderos cristianos que están honrando a su Señor con sus vidas. El mundo que nos dice aquí se refiere al planeta, no se refiere, al planeta Tierra, no se refiere a ir y ver las costas que hay y los mares y la playa o las montañas o los preciosos paisajes que el Señor con una pincelada de su destreza ha dejado para que nosotros nos deleitemos en él. No a eso se refiere. ¿A qué se refiere el mundo entonces, hermanos? Se refiere al sistema mundano de perversidad que controla a la sociedad y esclaviza a las masas para cumplir sus intereses satánicos. A eso se refiere el mundo. De hecho, Juan en el capítulo 1 nos ha dicho esto ya. En capítulo 1, versículo 15 y 17. En el versículo 15 al 17, capítulo 2, hermanos: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago capítulo 4, versículo 4 nos ha dicho esto: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo os constituyen enemigos de Dios? Como dije, hermanos, hay una batalla entre el mundo y el pueblo de Dios, los cristianos. Este es el sistema mundano. Se refiere Juan aquí al reino de las tinieblas que Satanás dirige.
La palabra Satanás, hermanos, significa adversario. Es lo que significa en su idioma original el hebreo. Significa adversario porque está en contra de Dios. Es su enemigo, el maligno, el perverso. Es llamado en Efesios capítulo 2, versículo 2, el príncipe de la potestad del aire. Es llamado en Juan capítulo 12, versículo 31, por el mismo Jesús, príncipe de este mundo. La Biblia enseña que Satanás es el Dios, con D minúscula, el Dios de este mundo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Y lo que está diciendo aquí el Señor en su palabra no es que Satanás tiene autoridad máxima o soberanía absoluta, sino que, hermanos míos, quiere decir que Satanás controla el sistema mundano de los incrédulos de forma específica. Eso es lo que está sucediendo y tenemos que despertar, hermanos, no seguir dormidos y abrir los ojos para entender qué está pasando en el mundo. ¿Por qué el mundo va como va? Hermanos míos, la Biblia es clara porque está siendo dirigida por Satanás hacia sus intereses contra Jehová, contra su ungido, contra su iglesia, contra los cristianos. 2 Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Hermano, esto no es cuento, esto no es metafórico. Esto es lo que está sucediendo todos los días. Es la manera en que se vive en el mundo. Pero glorias sean dadas a Cristo, porque los cristianos verdaderos ya no están bajo el imperio y dominio de Satanás. En Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13, leemos que con gozo damos gracias al Padre, quien nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esos somos los cristianos. Hemos vencido al mundo por la fe en Jesús, porque el Padre nos trasladó de esa esclavitud que teníamos nosotros para ponernos en el reino de su amado Hijo. Y ahora, aunque vivimos en el mundo, no pertenecemos al mundo. El cristiano vence al mundo. ¿Cómo se mira eso en el día a día? ¿Cómo se mira que nosotros hemos vencido al mundo? Que hemos sido trasladados de ese reino en el que estábamos antes a un nuevo y mejor reino, al reino eterno de Jesucristo. Hermanos, ya no vivimos en ignorancia y en el engaño, ni en la mentira del sistema mundano global. El cristiano ya no vive en el mundo del engaño y el control de los sistemas de gobierno. El cristiano ya no vive bajo la mentira de los medios de comunicación. El cristiano ya no vive en el adoctrinamiento maligno de la educación pagana. El cristiano ya no vive en el vicio del entretenimiento de las masas. El cristiano ya no vive en la ingenuidad de la estafa de la medicina moderna. El cristiano ya no vive en la vulgaridad de la música mundana. El cristiano ya no vive bajo el control adormecedor de la televisión. El cristiano, hermano mío, ya no vive creyendo filosofías vacías y falsas religiones. El cristiano ha destruido la influencia de las siniestras fuerzas malignas que operaban antes en su vida, antes de ser salvo. Pero ahora que es salvo, todo eso ha sido destruido. Ya no lo creemos, ya no participamos de ello, ya no cooperamos con ello, ya no vamos tras de ello. Hemos vencido esas cosas y aunque están a nuestro alrededor todos los días y sentimos la presión constante de ceder ante esas cosas, el cristiano genuino se para firme y no se arrodilla ante los ídolos de este mundo. Eso es vencer al mundo, hermanos. Eso es, de nuevo, el sello distintivo del verdadero creyente. Vence al mundo. Y cuando vienen esas cosas a su vida, dice: no, porque yo he nacido de Dios, porque yo soy cristiano, porque tengo un Señor, porque no me arrodillo sino ante Dios. Hermanos míos, eso es lo que hizo Daniel cuando estaba en Babilonia. Estando en Babilonia, no se postró, ni adoptó, ni se comportó con las actitudes, las costumbres y las cosas que le pedían hacer en Babilonia, sino que se mantuvo firme, aún estando ahí. Hermano, le cambiaron hasta el nombre, pero él no cambió quién era. Él siguió siendo un siervo de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 12, en este caso, Pablo nos dice:
¿Cuál es esa lucha que tenemos y que debemos vencer para mantenernos firmes? Esas fuerzas están detrás controlándolo todo y dirigiendo al mundo a la perdición. Y nos dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha real, es una lucha verdadera, hermanos. Y debemos darle gracias a Dios que en su misericordia nos guarda, hermanos, nos guarda de no poder ver todo esto que sí nos explica Pablo en el capítulo 6 de Efesios y que están ocurriendo todos los días. Pero esto es lo que ocurre todos los días. Y bendito Dios, no lo podemos ver. Podemos ver sus efectos, sin embargo. Podemos ver cómo todo esto tiene un resultado. Y es que los gobiernos están como están, aplaudiendo, promoviendo el pecado, matrimonios del mismo sexo, la agenda LGBT. Y hoy, cuidado, digas algo, porque aunque estés diciendo la verdad, estamos en contra de la verdad, por eso te vamos a poner en la cárcel. Dice, ¿por qué piensan así? Hermanos, la Biblia nos explica claramente. Porque las huestes celestiales de maldad en las regiones celestes dominan el mundo. Pero el cristiano verdadero vence al mundo. Somos constantemente atacados por todos los frentes. Hermanos míos, estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes inundan todo con mentiras y engaños, inundan todo para que el mundo entero y su sistema de perversidad estén contra el cristianismo, contra Jesucristo, contra la iglesia, contra la familia, contra la pureza, contra la justicia, contra todo lo que es santo y bueno delante del Señor. Ellos están en contra y quieren destruir todo eso. El cristiano verdadero, ahí donde lo ve, humilde y sencillo, con su Biblia, no solo en la mano, sino en el corazón, orando a su Señor y alabándolo cada domingo, amando a sus hermanos, obedeciendo su palabra, por la fe en Jesucristo, vence al mundo. No necesitamos hacer una guerra con misiles y con soldados y con metralletas. No es así como se vence al mundo, sino con las características que Juan nos ha estado diciendo. Y esa mujer ahí donde la ve, sujeta a su marido, amando a sus hijos, criándolos y educándolos en el Señor. Ese hombre que ve ahí, que está constantemente buscando al Señor con temor, porque sabe que es débil y pecador, y se esfuerza por cumplir su función en casa, que no es perfecto, pero que es temeroso. Ese vence al mundo, esa hermana vence al mundo, esa familia vence al mundo, ese cristiano vence al mundo. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, hermanos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Hebreos capítulo 10, versículo 39. No vamos a ceder ante las presiones del mundo, porque hemos nacido de Dios y es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hemos vencido sus maquinaciones y ya no somos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4, 14 y 15. Hemos vencido las trampas del mundo, las tretas del mundo, las truhanerías del mundo. Y dice el versículo, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es nuestra fe en el Señor Jesucristo, hermanos. Es nuestra fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestra fe en el Todopoderoso que ha aplastado la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario. Y al que nadie puede detener en la destrucción del reino de las tinieblas. Él que nos ha hecho linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Entonces, hermanos míos, el llamado es a mantenernos firmes. El llamado es a vencer al mundo por la fe. El llamado es a obedecer al Señor para vencer el mundo. El que ha nacido de Dios ha vencido las intenciones perversas de la agenda LGBT. El que ha nacido de Dios ha vencido los planes malvados de la ideología de género.
El que ha nacido de Dios ha vencido los proyectos malignos del movimiento feminista. El que ha nacido de Dios ha vencido los propósitos viles de las campañas a favor del aborto. El que ha vencido al mundo porque ha nacido de Dios ha vencido el sistema malévolo de adoctrinamiento de los niños. El que ha nacido de Dios ha vencido la filosofía atea de la nueva era. El que ha nacido de Dios ha vencido la superficialidad de la falsa apariencia. El que ha nacido de Dios ha vencido, hermanos, el consumismo de una sociedad completamente desconsiderada que no se puede postrar ante Dios a darle gracias por lo que hace, por lo que vive, por lo que es. Es imposible haber nacido de Dios verdaderamente y ser arrastrado por las corrientes de este mundo. Es imposible haber nacido de Dios y ser sumergido en las podridas aguas de lo que es aceptable en este mundo. Porque el Señor nos ha llevado a las benditas aguas del bautismo para en Él nacer de nuevo y tener una nueva vida. Todo aquel que se dice cristiano, hermanos, todo aquel que dice que es una iglesia, todo aquel que tiene una denominación, está en una congregación, tiene un pastor, un maestro, un ministro, que tolera y acepta las formas de este mundo, es verdaderamente falso, es perverso y es un instrumento en las manos de Satanás mismo. Que ya se pueden bendecir parejas homosexuales para que se casen. Eso es satánico. Y todo aquel que acepte, que promueva, que coopere o defienda esto, está igual que de perdido que aquellos que lo promueven. Completamente igual de perdidos. Y hermanos, es lo que estamos viendo hoy día. Pareciera que ninguna denominación se escapa. Ya no es como antes que uno decía, la iglesia bautista, bueno, los bautistas son... No, hermanos, ya no podemos decir eso. No, los metodistas, no, esos son hermanos, los metodistas. Ya no podemos decir eso. Los presbiterianos, esos hermanos son fieles a... Ya no podemos decir eso. Hay que ver iglesia por iglesia, congregación por congregación, ministro por ministro, pastor por pastor. Porque esto se ha metido, hermanos míos, por todas partes. Y como dije, todo cristiano que acepta estas cosas, todo el que se dice cristiano y defiende estas cosas, hermanos, está igual de perdido que aquellos que lo promueven y lo aceptan. Igual de perdido. Nosotros nos mantenemos firmes contra el mundo, porque mejor es morir en Cristo venciendo al mundo que vivir perteneciendo al mundo. Todo aquel que se dice cristiano, hermanos, y apoya estas cosas, está llamado al arrepentimiento, porque está perdido. Nunca ha nacido de Dios. Porque el que ha nacido de Dios no coopera con el mundo, sino que vence al mundo. Y termina Juan diciendo esto en el versículo 5, a manera de reiterar lo que ya nos explicó. ¿Quién es el que vence al mundo? En otras palabras, ¿quién es el que no se deja llevar y arrastrar por lo que ofrece este mundo? ¿Quién es aquel que no se deja llevar y arrastrar por el estilo de vida de este mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que verdaderamente cree en Jesucristo. El que cree en Cristo, el que se somete a Cristo, el que se rinde a Cristo, el que obedece a Cristo, el que ama a Cristo. El que cree en Jesucristo no va a ir detrás del mundo, porque ahora tiene un nuevo corazón, una nueva mente y una nueva vida. Ya no eres quien eras, hermano. Ya no eres quien eras, hermano. Has nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. Párate firme contra el mundo. Estas características, al verlas, hermanos, deben ser un semáforo en luz verde para los corazones de los que vivimos para Él y decimos amén, Señor. Por tu gracia ahí estamos. Por tu gracia estamos en el camino. Pero si tú has escuchado estas cosas, y no es una luz verde, es una luz amarilla, probablemente una roja, el llamamiento es arrepiéntete y cree en Cristo. Abandona tu vida de pecado. Clámale al Señor. Te insto a que tomes un tiempo para clamarle al Señor por tu alma. Porque nadie que viva sin estas características va a terminar bien. Nadie que viva fuera de la fe en Jesucristo, verdaderamente, nadie que no venza al mundo, va a llegar al cielo. Ven por la fe a postrarte y entregarle tu vida a Jesucristo, y que su Espíritu Santo te renueve. Clámale, pídele, ruégale. Señor, soy pecador. Señor, sé que me he rebelado contra ti, pero yo no puedo seguir así.
hazme como uno de tus siervos. Pon en mí ese corazón nuevo que nos dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Pon en mí tu Santo Espíritu y hazme andar en tus estatutos. Hazme como a tu Hijo Jesucristo, Señor, te lo ruego. Que esa sea tu oración. Si hemos visto, si has escuchado, si hemos contemplado estas características y dices, yo no estoy ahí, hermano. Porque el destino de tu alma es el que está en juego. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque eres tú, Señor, quien produce así el querer como el hacer por tu buena voluntad en nosotros, esa voluntad que nos mueve a obedecerte, Señor, haber creído en tu Hijo Jesucristo. Señor, produce en nosotros ese amor por ti, amor por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, no solo en nuestra iglesia, sino por todo hermano que se para firme contra las acechanzas del mundo, todos aquellos que vencen el mundo. Padre, ponnos un amor por ellos, Señor, para que juntos podamos, Señor, ir a alcanzar a los que se pierden. Señor, haznos como a tu Hijo Jesucristo. Pon en nuestro corazón ese deseo ferviente, no solo de amarte, Señor, sino de mostrar que nuestro amor es genuino y real, porque queremos andar en obediencia a ti, para tu gloria, para tu honra, Señor. Danos de tu Santo Espíritu, Señor, para que a pesar de todo lo que implica obedecerte, Señor, estemos firmes en la fe. Señor, ten misericordia de esta iglesia, de tu congregación. Señor mío, y quita de nosotros, Señor, todo aquello que te desagrada, Señor. Y produce en nosotros todo eso que es agradable a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.